pequeños, ¿cómo están? Mi nombre es Jackie Salis y sean bienvenidos a un nuevo video. Pequeños, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que también me gusta mucho, como siempre. En un video anterior habíamos hablado sobre cómo comenzar a leer la Biblia y por qué era importante leer la Biblia. Pero hoy hablaremos un poquito de qué es la Biblia y para qué sirve leer la Biblia. Y más que nada su estructura, qué es, cómo se forma un poquito. Miren, para empezar tenemos una Biblia y esta Biblia tiene 66 libros. Son 66 libros que la conforman. Es como la Biblia y la Biblia tiene sus libros que son 66. Es la Biblia en la cual nosotros pues sabemos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios y comprendemos la palabra de Dios más que nada. Y la Biblia, ya quedamos que es un libro que tiene 66 libros, pero la Biblia está separada en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento fue escrito antes de que Jesús viniera a la tierra y el Nuevo Testamento se escribió después de que Jesús viniera a la tierra. Entonces, ¿de qué nos habla el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento podemos encontrar profecías, podemos encontrar relatos históricos. La Biblia también es un libro histórico donde nos relata cómo se hizo la creación, nos habla sobre genealogía, sobre reyes, sobre guerras, sobre lugares, sobre sucesos que pasaron antes de que viniera Jesús a la tierra. Por ejemplo, nos habla de cómo entró el pueblo de Israel a Egipto, cómo salió el pueblo de Israel de Egipto siendo esclavos, cómo Moisés liberó a este pueblo y cómo los hizo llegar a la tierra prometida, cómo murió Moisés, cómo Josué tomó su lugar, cómo Josué libró muchísimas batallas. Después nos habla de cómo Israel quiso un rey, cómo fue Saúl, David, los primeros reyes de Israel, cómo David iba conforme al corazón de Dios. También nos habla de Salomón, nos habla de muchísimos personajes, Salomón, Ruth, Samuel, muchísimos. Nos habla sobre profetas. Samuel fue un profeta, uno de los profetas más importantes, pues él fue quien ungió a los primeros reyes sobre Israel. Nos habla sobre muchas profecías que se cumplieron cuando vino Jesús a la tierra, y estas profecías nos hablan o están muy referenciadas sobre la venida de Jesús y cómo Jesús iba a ser ese cordero entregado para la salvación del mundo. Eso es lo que nos habla el Antiguo Testamento. Por otro lado, estamos en el Nuevo Testamento, que nos habla sobre el nacimiento de Jesús. O sea, el Antiguo Testamento nos habla sobre la creación en su primer libro, que es Génesis, y en el Antiguo Testamento, que viene siendo a partir de aquí, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, es Mateo. Aquí nos habla sobre la vida y el nacimiento de Jesús, cómo la madre de Jesús era una virgen y cómo se le apareció un ángel y le dijo, y sabes que tú vas a concebir al Mesías. Y nos habla, para Jesús hay 4 libros en la Biblia, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son esos libros los cuales interpretan y nos dan la enseñanza de cómo Jesús vivió la tierra. El Nuevo Testamento nos habla sobre cómo se formó las primeras iglesias, cómo la iglesia era perseguida, cómo la iglesia era torturada, los metían a la cárcel. Nos habla, por ejemplo, una vida que es una de las más representativas de la iglesia, es la vida de Pablo. Cómo Pablo era una persona que perseguía a la iglesia, era una persona que mataba a los cristianos, y cómo Dios en su misericordia lo hace un hijo de Dios, y cómo él va y hace discípulos a toda la tierra. Bueno, pues siempre así es, ¿no? Pero como sus cartas hoy en la actualidad son de las más importantes para nosotros los cristianos, donde nos habla a la iglesia de, oigan, despierten, ¿qué están haciendo? Y el Nuevo Testamento termina con Apocalipsis, de qué es lo que tiene que pasar y cuáles son las señales para que el Hijo de Dios regrese. Algo que me encanta de la Biblia es cómo la Biblia empieza con una boda y se termina con una boda. Y se me van a decir, ¿ya cuándo hubo una boda en la Biblia en el inicio? Nos habla sobre la unión entre Adán y Eva, es esta unión de dos personas
y termina con la unión de Jesús y la iglesia, cómo Jesús va a regresar por su iglesia, cómo Jesús va a regresar por su novia, y eso somos tú y yo, que Jesús va a venir un día por nosotros. Así que realmente, si tú quieres saber un poquito más sobre, yo ya te expliqué un poquito de cómo está conformada la Biblia y cuáles son sus libros y que vienen como en cada parte, pero realmente te invito a que tú puedas decir, ok, yo quiero saber sobre la historia de David, o sea, qué pasó con David, yo quiero saber sobre la idolatría que pasó Salomón, yo quiero saber sobre la vida de Jesús, cómo Jesús estuvo aquí, o yo quiero saber sobre el encierro y la vida de Pablo, o yo quiero saber cuáles son las señales que van a venir para saber cuándo está cerca la venida de Jesús. Te invito a que leas la Biblia y ya más o menos sabes en dónde encontrar la información que buscas. El Antiguo Testamento habla sobre las profecías y todo lo que sucedió antes de la venida de Jesús a la tierra. Y el Nuevo Testamento habla sobre la vida de Jesús, sobre cómo la iglesia fue perseguida, torturada y encarcelada, y cuáles son las señales para que sepamos que Jesús está muy cerca nuevamente. Entonces, pues sin más pequeños, los invito a que puedan leer, a que puedan comprender y que se puedan enamorar de este libro. En serio, no es fácil leerlo, no es fácil ser constante, pero realmente uno cuando se clava, y créanme que hay historias muy buenas y van a aprender y van a poder conocer un poquito más de Dios a través de este libro. Entonces, sin más pequeños, espero que tengan una hermosa semana, que Dios los bendiga y nos vemos por aquí después. Bye bye.